Esta historia te enseña a transformar la ira en gratitud y fe. No todos los días, alguien te cuenta una historia que puede cambiar la forma en la que ves tus emociones más intensas. Pero esta historia es diferente, porque no habla de controlar la ira, ni de ignorarla, ni de esconderla. Habla de transformarla, de convertir ese fuego interno que parece consumirlo todo en una fuente de gratitud y en una fe que renueva desde las cenizas. Imagina por un instante que estás frente a alguien que lo ha perdido todo por su temperamento, que ha herido a personas que amaba, que ha roto relaciones, que se ha aislado. Ahora imagina que esa misma persona, contra todo pronóstico, encuentra en lo más profundo de su dolor un camino inesperado hacia la paz. Esa persona podría ser tú o alguien a quien amas. Esta historia no empieza con un héroe, empieza con una herida causada por la rabia acumulada, la impotencia, el resentimiento guardado durante años. Pero lo que la convierte en especial no es el dolor, sino el giro, porque cuando parece que todo está perdido, algo sucede, algo que no se puede explicar con lógica, pero que muchos llaman un encuentro con lo divino. Vamos a recorrer esa historia juntos, no como espectadores, sino como almas que buscan comprenderse a sí mismas. Porque, seamos sinceros, todos hemos sentido rabia, por injusticias, por traiciones, por sueños que se desvanecen. Y todos hemos tenido ese momento en el que nos preguntamos, ¿qué hago con todo esto que siento? ¿Cómo dejo de vivir reaccionando y empiezo a vivir confiando? Este video no te dará respuestas fáciles, pero sí te mostrará paso a paso cómo alguien logró transformar su tormenta interna en una fe inquebrantable. Y al hacerlo, también tú podrás descubrir que la ira, cuando se entrega a Dios, se convierte en semilla de algo sagrado. Quédate hasta el final, no solo por la historia, quédate porque quizás sea justo lo que tu alma necesitaba hoy. Cuando la ira se vuelve el dueño. Todo comenzó en una tarde común. Nada hacía pensar que ese día marcaría el inicio de una transformación profunda. Luis, nuestro protagonista, no era alguien malintencionado. Era trabajador, responsable, incluso generoso, pero tenía una sombra dentro que pocos conocían: la ira. No una ira que grita en público o rompe platos frente a todos. Era una más silenciosa, más tóxica, una que se guardaba, se acumulaba y luego explotaba en el peor momento. Esa ira lo dominaba sin que él se diera cuenta, como una bestia dormida que se despierta con cualquier roce. Todo detonó por algo aparentemente simple: una discusión con su hermano menor. No era la primera vez, pero ese día, algo en Luis se quebró. Gritó, golpeó la mesa, dijo cosas de las que se arrepentiría por años. Su hermano salió llorando, y Luis se quedó solo con el eco de sus palabras y el temblor de sus manos. Pero esta historia no va solo de un estallido emocional, va de lo que la ira hace cuando se instala como inquilino del alma. Luis comenzó a aislarse. Las personas que antes lo buscaban comenzaron a alejarse. En su trabajo ya no lo miraban igual. En su casa el silencio era más frío, y por dentro una voz le repetía: no puedes cambiar, esto es parte de ti, es tu naturaleza. Esa mentira, muchos la han creído, que la ira es parte del carácter, que no se puede cambiar, que hay que resignarse. Pero Luis comenzó a vivir en carne propia las consecuencias: el vacío de la culpa, el peso del orgullo herido, la soledad como castigo autoimpuesto. Y lo más peligroso, empezó a perder la esperanza de que algo pudiera ser diferente. La rabia no era el problema principal. El verdadero problema era que Luis se había desconectado de algo más profundo: la fe. Había dejado de orar, de confiar, de creer que lo que estaba pasando tenía un propósito mayor. Ya no veía a Dios como un aliado, sino como un juez distante. Y es ahí donde muchos se quedan estancados, pensando que la espiritualidad solo está para los momentos de calma, no para cuando el corazón es un campo de batalla. Pero lo que Luis aún no sabía es que su mayor ruptura sería también el inicio de su sanación. Porque a veces, cuando todo se rompe,
es cuando Dios puede empezar a construir algo nuevo. El punto de quiebre. Hay momentos en la vida que no parecen especiales al principio. No hay relámpagos, no hay música de fondo. Pero por dentro, algo cambia para siempre. Ese momento llegó para Luis un domingo por la mañana, mientras miraba su reflejo en el espejo del baño. Sus ojos estaban vacíos. No había rabia, ni lágrimas. Solo una extraña sensación de agotamiento total, como si llevara años luchando en una guerra invisible. Ya no podía mentirse a sí mismo. No eran los demás. No era su infancia. No era el estrés del trabajo. Era él. Era esa voz interna que no sabía callar. Ese impulso que no podía controlar. Era su falta de dirección espiritual, su desconexión con el propósito. Ese mismo día, salió sin rumbo. Caminó por horas hasta llegar a una iglesia que ni siquiera conocía. No iba buscando respuestas. Solo quería silencio. Un lugar donde no tuviera que hablar, solo existir. Entró, se sentó al fondo, y por primera vez en años, dejó que el corazón hablara en vez del ego. El pastor no estaba dando un sermón sobre la ira. Hablaba de otra cosa, pero hubo una frase que atravesó a Luis como una espada. Dios no necesita que seas perfecto para empezar contigo, solo necesita que le abras la puerta. En ese instante, Luis no supo si llorar o reír. No estaba listo para cambiar, pero sí para rendirse, para soltar el peso. Fue un momento sagrado, no porque una voz celestial bajara del cielo, sino porque por dentro Luis hizo una elección: dejar de justificar su dolor y empezar a enfrentarlo. No con fuerza humana, con fe. Y fue ahí donde empezó todo. Porque el punto de quiebre no es una derrota, es un nuevo inicio. El alma tiene que vaciarse para poder llenarse de algo nuevo. Y en ese silencio, Luis empezó a escuchar otra voz. Una que no gritaba, que no juzgaba. Una que decía: estoy aquí, nunca me fui. Muchos esperan señales grandiosas para empezar a cambiar. Luis encontró a Dios en un banco frío, con el alma rota y sin palabras. Y desde ahí nació una fuerza que no venía de él. Era algo mayor, era gracia. Ese fue el principio de la transformación. No la curación final, no la solución mágica, sino el momento exacto en el que una vida marcada por la ira empezó a escribir un nuevo capítulo. El capítulo de la rendición, de la humildad y de la fe redescubierta. Cuando el fuego se convierte en luz, la transformación de Luis no fue instantánea. Nadie sana de años de rabia en una sola oración, pero algo había cambiado en lo profundo. Ahora, cada vez que la ira amenazaba con regresar, ya no lo hacía sola. Venía acompañada de una pregunta nueva: ¿qué quiere enseñarme Dios con esto? La primera gran prueba vino apenas unos días después de su encuentro en la iglesia. En el trabajo, un compañero lo provocó injustamente frente a todos. En el pasado, Luis habría respondido con furia. Se habría defendido como una fiera herida, buscando imponerse, demostrar fuerza. Pero ese día se quedó en silencio, no por miedo, por decisión. Sintió el ardor subir por su pecho, como una llama que intentaba salirse. Cerró los ojos por un segundo, respiró, y en ese breve instante recordó una frase que había escuchado en la iglesia: la mansedumbre no es debilidad, es poder bajo control. Y entendió, tenía el poder de elegir, de dejar que esa energía no se convirtiera en destrucción, sino en entendimiento. Esa tarde, en lugar de irse frustrado, escribió una carta. No para su compañero, para Dios. Una oración disfrazada de confesión. Y en ella escribió algo que sería el inicio de una nueva práctica. Hoy quise reaccionar, pero preferí entregarte mi rabia. No sé cómo hacerlo bien, pero quiero que seas tú quien me guíe. Así comenzó una rutina. Cada vez que sentía que la ira volvía, oraba. A veces en voz alta, a veces en silencio, pero siempre con una intención: transformar la emoción en gratitud. No por lo que pasaba, sino por la oportunidad de responder distinto. Luis empezó a escribir 3 cosas por las que estaba agradecido cada noche. Al principio le costaba.
A veces solo anotaba, gracias por no gritar hoy. Pero con el tiempo, la lista creció. Gracias por la paciencia que estoy aprendiendo. Gracias por la conversación que no terminó en pelea. Gracias por sentirte cerca, Dios. La gratitud empezó a actuar como antídoto, como si esa lista, escrita en una libreta vieja, fuera debilitando el veneno acumulado de años. Y algo curioso pasó. Su entorno comenzó a cambiar también. Personas que antes lo evitaban, ahora lo buscaban para pedir consejo. Su madre lo abrazó un día y le susurró: «No sé qué estás haciendo, pero no dejes de hacerlo. Se nota». Luis aún sentía ira a veces, pero ya no lo controlaba. Ya no era un amo. Era solo una emoción, una señal, un maestro. Y cuando venía, en lugar de explotar, Luis preguntaba: «¿Qué necesita ser sanado en mí?». Y en esa pregunta encontraba libertad. El fuego no desapareció, pero dejó de quemar. Ahora iluminaba. La prueba más difícil. La verdadera transformación no se confirma en los días buenos. Se prueba en los momentos de tensión, cuando todo parece retroceder. Y así llegó la prueba más dura para Luis: el reencuentro con su padre. Durante años esa relación había sido el origen silencioso de muchas de sus heridas. Un hombre duro, distante, exigente. Nunca hubo violencia física, pero sí palabras cortantes, miradas frías, silencios que gritaban más que cualquier discusión. Luis creció creyendo que no era suficiente, que debía ganarse el amor con logros, que debía ser fuerte para no parecer débil ante él. Desde que había empezado su proceso de transformación, Luis había evitado pensar en su padre. Era demasiado doloroso, pero sabía que no podía hablar de fe, de gratitud, de sanación, si no enfrentaba esa parte de su historia, porque lo no sanado, tarde o temprano, se repite, y la ira que antes explotaba con los demás tenía su raíz más profunda en ese vínculo no resuelto. El encuentro fue simple y devastador a la vez. Una llamada, un almuerzo pactado, un silencio incómodo al verse después de tanto tiempo. Su padre no había cambiado. Seguía hablando en tono de superioridad, juzgando decisiones pasadas, criticando sin filtro. Pero esta vez, Luis estaba distinto. Cada palabra que antes le habría incendiado el pecho, ahora era una oportunidad, no para responder, sino para observarse. Sentía el viejo impulso de defenderse, de gritarle todo lo que había guardado, pero eligió otro camino: escuchar, no para validar, sino para liberar. En medio de la conversación, su padre dijo algo que lo congeló: «Tú siempre has sido igual a mí, por eso no nos entendemos». En otro momento esa frase habría sido una maldición, pero ese día Luis la recibió como una revelación. Era cierto. Había vivido reaccionando, exigiendo, endurecido por la herencia emocional, pero ahí mismo comprendió que tenía la opción de ser distinto, de quebrar el patrón. Con la voz serena miró a su padre a los ojos y dijo: «Quizás sí me parezco a ti, pero yo he decidido cambiar, no para ser mejor que tú, sino para dejar de hacerme daño». Su padre no respondió, bajó la mirada. Por primera vez Luis sintió compasión por él. Detrás de ese hombre rígido había también un niño herido que nunca aprendió a expresar su dolor. Esa tarde no hubo abrazos, ni reconciliación mágica, pero algo se quebró en el aire. El orgullo se dio paso a la humanidad. Luis se fue con el corazón ligero, no porque su padre lo entendiera, sino porque él había entendido algo esencial. Perdonar no es justificar al otro, es liberar tu alma del veneno. Y en ese acto silencioso, la ira ancestral se transformó en algo más grande: comprensión, compasión y, sobre todo, gratitud. Gratitud por haber tenido el coraje de enfrentar su origen. Gratitud por ver que sí era posible romper la cadena. Porque cuando uno sana, sana generaciones. El camino de la gratitud consciente. Después del encuentro con su padre, algo cambió para siempre en la forma en que Luis caminaba por la vida. Ya no era solo un hombre que había dejado atrás su ira. Ahora era alguien que había elegido conscientemente vivir con gratitud como brújula diaria. Pero esta gratitud no era un simple gracias automático.
No era la frase educada después de una ayuda, era una actitud, una práctica, una decisión espiritual de ver la luz incluso cuando las sombras lo cubrían todo. Luis descubrió que la gratitud verdadera no depende de las circunstancias externas, sino del enfoque interior. Cada mañana, antes de tocar el teléfono o revisar sus pendientes, se sentaba unos minutos en silencio. Cerraba los ojos, respiraba y pensaba en 3 cosas que agradecía. A veces eran grandes, como haber sanado una relación. Otras veces, pequeñas, como el canto de un pájaro, una taza de café caliente o el simple hecho de estar vivo. Y al nombrarlas, algo se activaba dentro de él, una paz suave, una claridad distinta. Ese hábito empezó a tener un efecto dominó. En vez de comenzar el día desde la urgencia, lo hacía desde la presencia. En lugar de reaccionar con ansiedad, respondía con sabiduría. Empezó a notar cómo las cosas que antes lo molestaban, el tráfico, una crítica, un error en el trabajo, ya no lo encendían con rabia, porque la gratitud había empezado a ocupar el espacio donde antes reinaba la frustración. Un día, una amiga le preguntó cuál era su secreto. Luis le respondió sin dudar: aprendí que la gratitud no es lo que viene después de que todo está bien, es lo que haces incluso cuando todo va mal, porque cuando agradeces en medio del caos, le das permiso a Dios para obrar en tu interior. Y fue ahí donde comenzó su verdadero ministerio. Sin buscarlo, sin planearlo, personas empezaron a acercarse a él, no por lo que decía, sino por cómo vivía. Se convirtió en testimonio viviente de lo que significa dejar que la fe transforme las emociones más densas en caminos de esperanza. Luis comprendió que la ira no era un enemigo a destruir, sino una señal que lo había llevado a despertar. Y la gratitud no era un premio por haber sanado, sino el camino que lo mantenía firme en su propósito. Empezó a compartir su historia, no desde la perfección, sino desde la humildad, porque sabía que cada día era una nueva oportunidad de elegir. Gratitud por el proceso, por los errores, por los pasos dados en fe y por cada emoción que ahora sabía leer desde el corazón y no desde el ego. Ese fue el inicio de su nueva misión: enseñar que la paz no se encuentra evitando la ira, sino aprendiendo a redirigir su fuego hacia la luz de la presencia, la humildad y la gratitud. Fe en movimiento. Luis ya no era el mismo, pero aún quedaba una dimensión por despertar completamente: su fe activa. No solo la fe que consuela, sino la que transforma la manera de vivir. La fe que mueve, que incomoda, que impulsa a actuar diferente. Hasta ese momento, su camino había sido profundamente interior. Reconocimiento del dolor, transformación de la ira, práctica de la gratitud. Pero el espíritu no se detiene solo en la sanación personal. Siempre empuja hacia la misión. Y fue entonces que Dios le puso algo más delante: poner su fe en acción. Un día, al salir de su rutina habitual, se cruzó con un joven en una plaza. Estaba alterado, gritando al aire, con los puños tensos y los ojos llenos de furia. Nadie se le acercaba. Lo miraban con miedo. Luis sintió en su interior la voz clara: «Tú sabes lo que se siente. Háblale». La lógica decía que no lo hiciera. Pero la fe, esa fe que se cultiva con silencio, oración y práctica diaria, le dijo que sí. Se acercó con respeto, sin imponer nada. Solo se sentó a su lado y dijo: «No estás solo. Yo también he sentido eso». El joven no respondió de inmediato, pero después de un largo silencio comenzó a hablar. De su padre, de su frustración, de la sensación de no encontrar sentido. Luis no le dio un sermón, le dio algo más valioso: su presencia, su testimonio. Le compartió cómo había aprendido a transformar su rabia, cómo Dios había sido su refugio, cómo la fe no lo volvió perfecto, pero sí libre. Y el joven, por primera vez, bajó los hombros, respiró hondo y lloró. Ese encuentro marcó el inicio de algo mayor. Luis entendió que su historia no era solo para él. Era semilla, era herramienta, era misión.
Empezó a dar pequeños talleres en su comunidad, no como experto, sino como testigo. Hablaba de cómo identificar las raíces de la ira, de cómo orar en medio del conflicto, de cómo usar la gratitud como antídoto, de cómo confiar en Dios incluso cuando el corazón está a punto de estallar. La fe de Luis ya no era un refugio privado, era una fuerza viva, una que lo sacaba de su zona de comodidad y lo ponía al servicio. No por obligación, sino por amor, porque había entendido que quien ha sido sanado tiene la responsabilidad sagrada de sanar a otros. Y así, cada vez que sentía una sombra de rabia, recordaba: esto también es una oportunidad para redimir, para aprender, para servir. Su vida se volvió un ejemplo silencioso de una verdad poderosa. La fe no elimina las emociones, las canaliza, las purifica, las redime, y cuando se vive con gratitud, cada momento, incluso los difíciles, se convierte en terreno sagrado. Redención en lo cotidiano. No hacen falta grandes milagros para vivir una vida transformada. A veces, lo divino se manifiesta en los momentos más simples. Eso fue lo que Luis descubrió con el tiempo. Su vida no se volvió extraordinaria a los ojos del mundo. No ganó fama, ni fortuna, ni aplausos, pero ganó algo más profundo: redención diaria. La redención no fue un evento, fue una práctica, una elección consciente en cada conversación, en cada pensamiento, en cada reacción que antes habría sido impulsiva y ahora era una oportunidad para mostrar su nueva forma de ser. Por ejemplo, en el trabajo, un compañero le hizo una crítica injusta frente a otros. Luis, lejos de sentir vergüenza o enojo, respondió con calma. Después, en privado, se acercó al compañero y le preguntó con humildad si había algo que podía mejorar. Ese gesto desarmó a todos. No era debilidad, era sabiduría aplicada. Era el reflejo de una vida conducida por la fe, no por el orgullo. En casa, cuando su sobrino pequeño hizo un berrinche, Luis no reaccionó como antes. En vez de levantar la voz, se agachó a su nivel, lo abrazó y le dijo: «Está bien sentir enojo, pero juntos podemos encontrar otra forma de expresarlo». Ese niño en silencio se calmó, y en ese acto pequeño, Luis sintió que estaba ayudando a sanar una generación que aún no aprendía a nombrar lo que siente. Lo mismo ocurrió en su comunidad. Cuando alguien llegaba con quejas o críticas, él no respondía con juicio. Escuchaba. Luego compartía lo que había aprendido, que la ira a menudo es un mensaje que esconde una necesidad no atendida, y que solo con amor, verdad y práctica espiritual podemos traducir ese mensaje y responder con sabiduría. Luis no se consideraba un líder, pero las personas empezaron a verlo como uno, no por lo que sabía, sino por lo que encarnaba. Era coherente, humilde y, sobre todo, accesible. No hablaba desde un pedestal, sino desde la experiencia de quien ha caído. Ha sido restaurado y ahora camina con gratitud. Cada día se levantaba con una oración simple: «Señor, muéstrame cómo vivir hoy con amor, incluso cuando no lo sienta». Y esa oración se convertía en decisiones, en acciones, en gestos cotidianos que acumulados formaban una vida redimida. Porque la verdadera transformación no se mide en aplausos ni seguidores. Se mide en cómo tratas a quienes no te pueden devolver nada, en cómo reaccionas cuando nadie te está mirando, en cómo mantienes la paz cuando todo a tu alrededor grita caos. Luis vivía ahora con un propósito claro: ser un instrumento de paz. Y cada vez que su vieja ira asomaba, no la negaba, la abrazaba, la escuchaba y luego la dejaba ir, como quien suelta una piedra que ya no necesita cargar. Esa era su victoria, una que no se gritaba al mundo, pero que el cielo celebraba cada día, el legado de una vida transformada. Luis jamás imaginó que su lucha interna se convertiría en una semilla de cambio para tantos. Lo que comenzó como una batalla silenciosa contra su propia ira, terminó siendo una cadena de transformación que tocó vidas mucho más allá de lo que él podía ver. Ese es el misterio de las vidas redimidas. Su poder se expande sin ruido pero con fuerza. Con los años, la historia de Luis se convirtió en testimonio.
pero no en uno contado en escenarios o libros. Era un testimonio que se encarnaba en su forma de vivir, en su manera de perdonar, en cómo miraba a las personas. Su rostro, antes tenso, ahora transmitía calma. Su voz, que antes se elevaba en gritos, ahora hablaba con firmeza y compasión. Sus manos, que un día golpearon mesas por frustración, ahora se extendían para ayudar, para consolar, para orar con otros. Un día, una mujer de su comunidad se le acercó. Le dijo que su hijo, un joven que antes se cerraba a todo lo espiritual, había decidido buscar a Dios después de escuchar una de las charlas de Luis. No por la elocuencia, sino por la autenticidad. Me dijo que si alguien como él cambió, entonces tal vez él también podría, recordó la mujer con lágrimas. Luis no respondió con orgullo, solo bajó la cabeza, cerró los ojos y dio gracias, porque sabía que no era él, era Dios obrando a través de su historia, de su cicatriz. Comprendió que sus heridas sanadas eran ahora faros para otros que caminaban en la oscuridad. Y no era solo en su comunidad. En su familia también hubo frutos. Su hermano, aquel que años atrás salió llorando después de una discusión, lo abrazó un día y le dijo: «Nunca te lo dije, pero ese cambio tuyo fue lo que me hizo buscar ayuda. Me diste valor». Su padre, envejecido y más frágil, empezó a llamarlo con más frecuencia. Las conversaciones seguían siendo torpes a veces, pero ya no estaban llenas de tensión. Había espacio para el perdón, aunque no se dijera con palabras. Luis entendió algo crucial. Su vida ya no era solo suya. Cada vez que elegía la gratitud sobre el rencor, la fe sobre el miedo, estaba escribiendo un legado, un testimonio viviente de que sí es posible transformar la ira en luz, en propósito, en una fuerza que construye en vez de destruir. Y en el centro de todo, siempre estaba Dios. No como una idea lejana, sino como una presencia íntima que lo sostenía, incluso en los días en que la ira amenazaba con regresar, porque incluso los transformados tienen días de lucha. Pero ahora, Luis ya no peleaba solo. Su vida entera era una oración. El legado de Luis no fue dejar riquezas, ni títulos, ni reconocimiento. Fue dejar ejemplo de lo que ocurre cuando alguien se rinde a la gracia y deja que Dios haga el trabajo de redención desde dentro. Una vida que enseñó sin imponer, que iluminó sin brillar, que sanó sin olvidar. Porque cuando una vida es transformada por fe, gratitud y humildad, el impacto es eterno. La historia de Luis no es solo una historia más, es un espejo, un reflejo de tantas vidas marcadas por la rabia, por las heridas no resueltas, por palabras que nunca debieron decirse y silencios que dolieron más que gritos. Pero también es una puerta abierta, una invitación sagrada a creer que el cambio no solo es posible, sino necesario. Si llegaste hasta aquí es porque algo dentro de ti también busca transformar. Quizá no sea la ira lo que te domina, quizá sea el miedo, la tristeza, el rencor. Pero la lección sigue siendo la misma. No tienes que quedarte donde estás. Dios no te pide que seas perfecto, solo que estés dispuesto, que abras el corazón para que Él entre y haga lo que solo Él sabe hacer: transformar ruinas en templo, dolor en sabiduría, rabia en gratitud. Luis no fue un santo, no era un iluminado. Fue alguien común, como tú, como yo, pero eligió, cada día, cada instante, eligió perdonar, eligió agradecer, eligió creer, incluso cuando no sentía nada. Y esa fe simple, constante, valiente, fue lo que cambió su vida para siempre. Hoy te toca a ti. No esperes a tocar fondo. No esperes que todo se rompa para empezar a reconstruir. Empieza ahora, con lo que tienes, con tu historia, con tus emociones, sean las que sean. Dios no necesita versiones editadas de ti. Te quiere real, honesto, dispuesto. Haz una pausa, respira y pregúntate: ¿qué puedo agradecer hoy? ¿Qué emoción me está pidiendo atención y sanación? ¿Qué paso puedo dar hacia la paz? Y después de esa reflexión, da ese paso. El primero, porque no estás solo. Como Luis,
Tú también puedes escribir una nueva historia, una que otros leerán no con los ojos, sino con el alma. Gracias por quedarte, gracias por abrirte. Y recuerda, una vida transformada es una vida que transforma. Comienza la tuya hoy.